Algo que nos olvidamos, me olvidé de decirles que pongan sus nombres en el chat, porque yo anoto sus nombres, pero por las dudas hubo gente que se sumó más tarde, así queda el registro de la clase. Bueno, vamos volviendo. Bueno, mientras se va sumando, vamos a ir encarando. Bueno, les recuerdo, como les decía, esto es el final de este primer módulo, ¿no? Aquí, con esta actividad que vamos a hacer con las viñetas de Mafalda, vamos a cerrar esta parte que tenía que ver con esto, con revolver recuerdos, y dentro de esos recuerdos también están los contenidos que nosotros vimos de pibes, de pibas, en los cuales muchas veces estas escenas escolares, estamos pensando, ¿no? Sacando del arcón de los recuerdos de la primaria, un montón de escenas que se reactivan de algún modo cuando volvemos a la escuela o cuando volvemos al secundario. Bueno, quienes tienen hijes y han vuelto a la escuela después a llevar a los chicos a la escuela, a los chiques a la primaria o a la secundaria, a veces puede suceder que los vas a buscar al mismo colegio que vos fuiste, o cuando nos tocó hacer observaciones, ir a hacer observaciones a la misma escuela o al mismo colegio que uno fue, y de repente se activan un montón de recuerdos, de memoria emotiva, y revisitamos la memoria, y nos va a pasar cuando volvamos, digamos, cuando estemos en situación de dar clase, y quienes ya están dando clase entre ustedes sabrán de qué estoy hablando, ¿no? De repente es esto que decía Heráclito, de que no bajarás 2 veces al mismo río. Bueno, volvés al aula, y a veces puede ser que sea, a mí me tocó ir a dar una charla a la misma aula, la misma, otra vez entre comillas, en las cuales yo había cursado segundo o tercer año, y estaba mirando el lugar donde yo me sentaba, donde había un pibe sentado en el mismo lugar donde yo me sentaba, y eh, eso activa toda una energía que es muy difícil de trasladar a las palabras. Bueno, eso es lo que de lo que hemos venido trasuntando en estas tres encuentros. Silvana, si tenés para compartir las viñetas, y si alguien se anime y quiere colaborar leyendo, son 4, así que estaría bueno si se pueden postular 4 lectores, uno para cada viñeta, y después vamos a charlar un poquito acerca de qué es lo que vemos ahí. La idea es que la mirada, como compartió, sí, ¿quién levanta la mano? Liliana, ¿querés leer? Sí, yo. Buenísimo. Lo que me interesa puntualmente, es que estaría bueno que afinemos esto que decía yo, la mirada en estas escenas. Primero, son 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo describirían esta escena, si tuvieran que describirla? ¿Con qué palabra la podrían titular? Pensando en esto, en la mirada, en lo que tiene que ver con la escena enseñanza-aprendizaje. Y una pregunta un poco más profunda es, ¿cómo pensarían una situación alternativa de esta escena, ¿no? ¿Qué texto o qué material o con qué otro recurso ustedes resolverían esta escena en el caso de que vean algo a resolver? Porque tranquilamente puede ser que su mirada sea, yo la veo perfecta, para mí no hay
no hay nada malo en esta escena. Bueno, ahí a eso apunta esta revisión de la mirada que muchas veces la hacemos inconscientemente. Así que bueno, si las podemos ver. A ver. ¿Vos leés, Liliana? Sí. Bueno, a ver. Bueno, ahí está una famosa. Sí. Dice, mi mamá me mima, mi mamá me ama. La felicito, señorita. Veo que usted tiene una mamá excelente. Y ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes. Bueno, esa es una. Sí, Vamos con la número 2. está bueno. Son 4, vamos a verlas todas juntas y Ah. después vamos socializando la lectura. Y el que no haya entendido, que levante la mano. Veamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Desde marzo hasta ahora, nada. Yo confío, tú confías, él confía. Nosotros confiamos, vosotros confiáis, ellos confían. Qué manga de ingenuos, ¿no? Tenemos entonces que la superficie total de la Tierra es 510.101 kilómetros cuadrados, con un porcentaje de agua del 71,3%. Se calcula que la población mundial es de 3.700.000, no, mucho más, perdón, 3.700.000 personas. ¿Con qué personaje de seres vivos? ¿Con qué porcentaje de seres vivos? De verdad, pregunta Mafalda. Buenísimo. Seres humanos. Buenísimo. Seres humanos, perdón. Gracias, Paul. No, gracias a vos, Liliana. Buenísimo. Muy bien leído, debo decir, muy bien aplicado los énfasis. El último no lo entendí. Bueno, pero sí, yo también a veces le muestro algunos chistes de Mafalda a mis hijos y no lo entienden porque el concepto del sentido del humor es muy distinto de una generación a otra. Pero bueno, me interesa eso, o sea, rápidamente, ¿qué es lo que esto? ¿Cómo titularían la escena? Si tuviesen una palabra para titularla, ¿y qué les parece que si hay algo que está funcionando mal en esta escena? ¿Y qué propondrían ustedes para resolver este problema de la clase? En cualquiera de los 4. Pablo, sí. Yo le puse como título a los 4 viñetas porque la verdad A ver. como es una Biblia. Y una pregunta que hice siempre y me sigo haciendo, con casi 50 años, es ¿por qué los docentes nunca, o pareciese, en muchos casos, que pasan a un segundo plano el interés del alumno? Es decir, yo no puedo dar clases si veo que toda una clase no le da nada de lo que estoy dando clases. Estoy fallando yo, hay algo que no está bien, o es la planificación, o es lo que preparé. Entonces, bueno, yo le puse un título que es encima de preguntas, ¿no? ¿Qué es lo importante para nuestros... Bien. No. Pregunta, el título es, o sea, ¿qué es lo importante para nuestros alumnos? Es una pregunta. Bueno. La segunda le puse otro título, si querés te las digo todas, no tengo problema. Sí, diga. Incomunicación. La tercera viñeta, enseñando a memorizar sin razonar. Y la viñeta 4, sobre información. Y nada, la CN tiene, desde mi vista, hay un problema de comunicación del docente, ¿no? Es decir,
que haga una pregunta y que un alumno te diga, no te vengo entendiendo hace tiempo, para que antes de que empezaste, es para que en algo he fallado. O sea, puede decir le cuesta, bueno, le cuesta, vamos a ver qué pasa, qué sucede. Pero de golpe pensar desde cuándo, a ver, ¿entendieron esto? No, no te entiendo, arrancaste. Y terminamos la mitad del año, hay algo que no está bien. Si el docente cumplió el rol de docente, lógicamente hay una responsabilidad de ambos lados. En eso convengamos que más va a ser el docente, pero es su responsabilidad ir probando y viendo la marcha de su enseñanza. Enseñando a memorizar sin razonar, un clásico de mi escolaridad, y sobre todo en lengua. Yo agarré la época de la memorización absoluta y de gramática, nada, casi. Siempre digo, la señorita Sara, del 6º grado, no me olvido más de los gritos que pegaba. ¿Entendíamos? A mí me quedó como una cosa muy traumática cuando terminé el primario, porque entendías, por las buenas o por las malas, cosas muy, muy raras de explicar. Y ella diera clase hoy, tendría denuncias, sería toda una cuestión. Yo entiendo. Era otra época. Y la última formación, es decir, ¿qué es lo importante para los chicos? ¿Viste? Volvemos sobre lo mismo. Y ¿por qué no pensar qué es lo que le interesa a los alumnos respecto al mundo, a la población, a cuestiones que tienen que ver más con somos como seres humanos, ¿no? ¿Qué damos, qué hacemos? Profundizar un poco más, porque en definitiva el número, ¿qué le cambia a un alumno? ¿Habitantes tiene China? ¿Qué secreto de Estado? ¿O cuánto tiene la Tierra? ¿Sí? En líneas generales. Por ese lado va lo mismo. O como que lo da fuera de contexto. Yo entiendo como que lo da fuera de contexto. Quizás, por ejemplo, en la primer viñeta, donde lo podría relacionar con situaciones cotidianas de la vida, con cosas que pasan en el aula, a los contenidos, relacionarlo con lo que uno vive. Porque quizás a veces se dan temas que como que están fuera de contexto, como dice Pablo, algo de otro lugar, que quizás a ellos no les genera, no les llama la atención. Como Por ahí, descontextualizado el contenido de la realidad de los alumnos. Sí. Buenísimo. Está buenísimo esto. María, ¿querías decir? Sí, sí. Natacha también, bueno, María primero y después viene Natacha. Gracias, Sara, gracias, Pablo, también por sus observaciones. Estás muteada, Está María. silenciada. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Ah, no, bueno. Bueno, que coincido mucho con lo que dice Sara, porque cuando leí la primera viñeta me hizo acordar a mí, mi primer año de escolaridad, que aprendí a escribir. Con esto mi mamá me ama. Yo tenía una compañera que no tenía a su mamá. O sea, y eso se sabe en la escuela, a qué chico, por ejemplo, se le había fallecido su mamá. Y nosotros aprendimos con eso, o sea, terriblemente, terrible, digo. Hoy por ahí hay otra mirada, no se labura el Día del Padre, el Día de la Madre, sí de la familia, y las familias son diversas. Como que, bueno, ahí me hizo acordar a eso cuando leí la primer viñeta esa. Y eso, el tema de la contextualización, de conocer a los alumnos, de conocer algunas situaciones que son muy delicadas para trabajar. Para mí esa fue terrible, digo, porque cada vez que nosotros escribíamos todos los mirábamos a nuestra compañera, o sea, lógico, era obvio que iba a escribir ella. Pero bueno, así de cruel. Sí, ¿no? Qué bueno eso también que estabas apuntando acerca del contenido, porque de algún modo esa mamá está vaciada de contenido, es
es un contenido vacío de contenido, para la redundancia. Sí, Natacha, gracias María por tu observación. Bueno, yo le pondría un título a todas las viñetas por igual, que se llamaría La educación en blanco y negro. Buenísimo. Muy buena, muy buena. Me lo dice la gráfica, porque claramente está en blanco y negro, y me lo dice el contenido. Esto que absolutamente... Más allá de que esto estaba contextualizado, porque Mafalda es del año 1960, entonces yo creo que en 1960 los alumnos y las alumnas aprendían de esta manera. Creo que si hoy lo traspolamos al año 2021, yo espero que en las aulas, yo sé que no está pasando esto, sé que algunos docentes y algunas docentes se aferran bastante al tradicionalismo, sé que es cierto, pero también sé que hoy en día por suerte se está laburando de otra manera, que se tiene en cuenta al otro, a la otra. Entonces, me gusta pensar que hoy en día es diferente. Por eso para mí esto es educación en blanco y negro, porque no es de ahora, es del año 60. Igualmente es muy actual en cuanto al contenido de las respuestas de los alumnos y alumnas, de que nunca, porque otra cosa que sucede, parecería como que a veces el docente aporta contenido, aporta, y que el alumno se calla y recibe. Pero la realidad es que el alumno o la alumna siempre fue objetador, ¿no? Como poniendo objeción al contenido que entra. Ahora mucho más. Hoy en día el profesor o la profesora tiene que pensar 80 veces lo que lleva al aula, porque si no tenés adentro una rebelión. Así que, bueno, eso. Pero eso decide, poder contextualizar los contenidos me parece de suma importancia. Buenísimo. Gracias, Natacha. Ailín. Yo me digo que también, como aportando lo que dice Natacha, a pesar de que el Mafalda está en el contexto de los 60, digamos, aún así la viñeta está cuestionando, digamos, claramente en esa época ya lo está cuestionando ese tipo de enseñanza, y que bueno, nada, obviamente Mafalda explota cabezas, porque tiene unos planteos que en ese momento creo que quizá nadie se lo estaba cuestionando, o sea, se aceptaba cómo venía la escuela y bueno, se aceptaba como era y ahí se estaba cuestionando. Eso como lo primero. Lo segundo es cuando, como de golpe no, es como esto que decía, nos aferramos a dar los contenidos, cómo nos estructuramos como tiene que ser, medio que siguiendo el programa. Yo terminé el programa, no sé si fue acá, en qué materia, que era bueno, yo terminé el programa, lo terminé, digamos. No sé si me siguieron con los chicos o las chicas me siguieron, no sé, yo lo terminé, como docente lo terminé, ahí quien me haya seguido es otro tema, digamos. Y claro, Manolito se quedó en marzo, digamos, se quedó todavía intentando empezar a entender la materia para continuar, digamos. O sea, como que, y no hubo como una mirada, en ese caso de la docente, para con él, que tuvo que esperar quizás no saber cuándo, en qué época del año está preguntando, y bueno, y también eso, ¿viste? Cuando no le ponemos mirada como estudiantes, después es muy difícil también, cuando uno quiere de golpe recuperarlo, es muy difícil también, o sea, no es tan fácil recuperarlo si se me ocurre preguntar en julio, y le falta marzo, digamos, y bueno, medio que todavía pasa, digamos, para mí todavía eso se cuestiona, yo lo veo un montón en la virtualidad, que se enfoca demasiado el tema de los programas y terminar el contenido que corresponde para ese año, porque después van a terminar el secundario sin por lo menos lo mínimo que deberían saber. Yo trabajo en escuelas técnicas y es como vamos a ser responsables civiles, de golpe como que están re preocupados porque aprendan integrales, ¿viste? Una cosa que decir, no le hace falta, digamos. Pero se aferra demasiado a eso y nos perdemos. Los pibes quedaron en marzo todavía. La verdad que estudiantes todos, yo noto eso, que la viñeta me pareció tan real, tan actual, no pensamos en el contexto, no pensamos cómo están o por dónde van, o sea, es como que seguimos y
y para mí es como más actual de lo que en la época que hayan escrito esa viñeta, digamos. Así que bueno, nada, eso, nada más. Buenísimo, buenísimo, Eileen, gracias. El resto, algo que les haya parecido interesante de las viñetas, algo que les haya resonado de sus escuelas. Yo les digo que yo hice la primaria en los 80 y es muy parecido a nuestro sistema. ¿Puedo hablar? Sí, sí, Hola. sí, sí. ¿Sabés que yo? Bueno, ¿quién habla? No Yo sé si acuerdo me con están Aileen. escuchando. Bueno, ¿sigo hablando? Bueno, dale, Pilar y después Jorgelina. Dale, Pilar. De acuerdo con Aileen en lo que dice que Mafalda, a pesar de los años que es, ¿no? Es como que ya se planteaba eso, se lo cuestionaba, de por qué se enseñaba de esa manera, porque lo dice ahí, ¿no? Y yo, otra cosa también, yo aprendí de esa manera medio así, ¿viste? Cuando te dicen, tiene que ser de esta manera, y si no es así, está mal. Por ejemplo, jamás te preguntaban, ¿estás entendiendo? O si voy bien. No, la cuestión era dar el tema y vos tenías que hacerlo. Así que, bueno, eso lo rescato de ahí. Y después otra cosa también, lo de, ¿viste cuando ella va aprendiendo? Ay, para que se me fue la idea que tenía de la, para que la busco, la tengo acá. Se me fue la idea de la viñeta. ¿De cuál de las 4? Ahí la estoy buscando, para. Ah, bien, bien, bien. Que la tengo acá. Ah, eso no, está bien, ahora te digo. Lo que había rescatado a Natacha también, creo que ella lo dijo. ¿Viste cuando, por ejemplo, a mí me encantaba el dibujo? El profesor que yo tuve, aprendí dibujo, siempre teníamos que hacer un margen, sí o sí, no tenías que salirte de ese margen, tenías que ser de esa manera. Y después, en otra, después seguí una carrera, ¿no? Había seguido, tenía dibujo, tenía que hacer, y yo me acordaba de eso que me había dicho el profesor. Así que volví de nuevo a ser prolijita con el margen, tenía que tener 3x3, no sé, no me acuerdo cuánto. Y cuando le hago así, el profesor nuevo que tuve me dice, no, me dice, vos tenés que hacerlo como a vos te parezca, no porque vos lo hagas así, va a estar mal. Y bueno, yo le digo así, claro, viste, muy estructurado, es como que no te podías salir de eso y eso te jode también. Son cosas que después a un futuro te complica, porque vos no sabés por qué lado ir. Y con respecto también a lo que me pasó acá en la carrera, es cuando vos estás leyendo un texto, ponele, no entiendo una parte, y es como que yo tengo que entenderlo para avanzar, sí o sí. No dejes esa parte que no entendiste porque no podés avanzar, sí o sí tenés que desmenuzarlo y entenderlo. Y a mí por ahí eso me complicaba, porque yo digo, si no entiendo cómo avanzo, tengo que volver a retomarlo. Y no, acá me dicen, un profesor o profesora, no me acuerdo, me dicen, no, vos cuando no entiendas, avanzá, seguí leyendo, en algún momento lo vas a entender, lo vas a interpretar y volvés a eso. Y bueno, creo que era lo más adecuado, porque lo otro sí, es verdad, te traía complicaciones. Así que sí, te hace ver cosas, ¿viste? Como que reflexionar en muchas cosas. Estas historietas, a mí me encanta Mafalda. Tengo las revistas de ella. Así que bueno. Wow, extraordinario, Pilar. Gracias por compartir lo que estás contando. Que ahora voy a sacar un poquito de audio, vamos a recapitular entre todos los dichos un poquito de cada cosa. Jorgelina, ¿querías hablar? Sí, no sé si me escuchan ahí. Perfecto, alto y claro. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. En realidad venía escuchando, tenía un problema familiar y por eso no podía responder en tiempo, pero vine escuchando toda la clase y esto de las viñetas es como,
lo tomo en consecuencia de lo que venías hablando anteriormente con la profe de matemática y los tornillos. Está como muy relacionado, está muy vinculado. El tema es qué tanto nosotros podemos diagnosticar. Hablaban alguien de nosotros en la escuela, yo soy docente en la escuela secundaria, y nosotros en la escuela, como decía una compañera, no sé si fue Natalia o alguien más, perdón si no le invoco con el nombre, pero no los conozco mucho todavía, esto de poner rótulos, ¿no? Y ese rótulo que nosotros le ponemos al alumno, que el revoltoso, el que no estudia, el que ya repitió 1 o 2 veces, el que viene es hijo de, todos esos rótulos que tenemos en la escuela y en la sociedad misma, hacen que perdamos, de cierta manera, esa mirada que tendríamos que tener cuando entramos al aula por primera vez, donde nosotros somos los que tenemos que diagnosticar de acuerdo a la mirada que tenemos de cada uno de los alumnos con los cuales estamos frente al aula. Y las viñetas estas de Mafalda, yo las tengo presente en la escuela desde mi primer grado, y que aún hoy en día, lamentablemente, y lo digo con mucho dolor, se sigue repitiendo, donde únicamente lo único válido que hay es aquello que yo quiero enseñar. No importa si el que está enfrente le gusta o no le gusta, si lo entiende o no lo entiende, si le va a servir o no le va a servir, porque ya ni siquiera creo que estamos enseñando para, con lo mínimo indispensable que el alumno pueda tener como una herramienta para su futuro, como que tampoco vemos eso. Yo escuché muchísimas veces a Tenti Fanfani, que me encanta, y él siempre dice que nosotros como docentes somos privilegiados en el hecho de que venimos practicando la docencia desde que empezamos primer grado o el jardín, en el caso de que lo hayamos podido hacer, y que tenemos más escolaridad que cualquier otro profesional, y que muchos de nosotros no aprendemos de esa experiencia que tenemos. Y muchos de nosotros, a pesar de que tenemos esa experiencia, tampoco nos perfeccionamos como para tener una cultura general, como para saber en qué momento podemos y tenemos que resolver las situaciones que se presentan en el aula. Como esta pregunta de Mafalda. Enséñenos, ¿por qué no me enseñás algo que a mí me sirva, algo importante? Porque para ella no era importante lo que le estaban enseñando, evidentemente. Y como dijo el compañero, ¿de qué te sirve a vos saber cuántos kilómetros tiene o qué superficie tiene determinado lugar si vos quizás en ningún momento vayas a ese lugar o tampoco sea lo que vos querés, porque quizás estás pensando en otra cosa? Entonces, enseñar desde lo importante sería enseñar desde aquello que el alumno quiere, partir de la base de lo que le interesa. Entonces, para saber qué es lo que le interesa a nuestros alumnos, o a la gran mayoría de nuestros alumnos, porque seguramente por ahí alguno quede por fuera, por una cuestión de timidez, por una cuestión de cosas que le han pasado a lo largo de su corta vida, es hacer un diagnóstico, pero un diagnóstico certero, un diagnóstico con todas las herramientas que nos brinda hoy la educación. Nosotros tenemos millones de herramientas que no las aprovechamos, y a veces los institutos de formación docente tampoco te brindan todas las herramientas o algunas de las herramientas. Y que sea un instituto de formación docente no significa que vos vas a salir sabiendo cómo enfrentarte al grupo que te toca el primer día de tu clase, porque cada grupo es diferente, cada alumno es diferente, y la diversidad que tenemos hoy frente al aula es muy grande, y nosotros tenemos que estar absolutamente preparados para esto.
que no te lo va a dar el primer día, te lo va a dar la experiencia, te lo va a dar el transcurrir, te lo va a dar el enfocarte en el diagnóstico que vos realices, en las lecturas que vos hagas de la sociedad, de la cultura que vos tenés en el aula, de los diversos, de la gran diversidad que hay. Y eso me parece que te lo da la experiencia, te lo da el compromiso, te lo da el enfocarte en lo que realmente que lo que estás haciendo es lo que vos querés hacer, y te lo da también en estar convencido de que sos un formador de un ciudadano. Y rescatar aquello que a vos no te gustó como para revertir esa situación. Entonces, si a vos no te gustó que te dieran un porcentaje, o que te digan, o que te hagan estudiar de memoria los verbos, ¿por qué replicar eso, no? Bueno, Si, buenísimo. ¿para qué? ¿Cuál es Re el bien. sentido? Buenísimo eso que decís, Jorgelina, y también sumando a todas las miradas que fueron planteando. Yo elegí estas 4 viñetas pensando en la palabra modelo, y por eso venía enganchado, por eso insisto en que pasen por el foro, porque es muy interesante justo la mirada de una docente universitaria e investigadora, fuera de la situación académica, escolar, va a comprar. ¿Y qué es lo que reproduce ella en esa situación fuera de la escuela? ¿Qué es lo que reproduce? Los modelos, yo me fui a buscar los datos, porque me pareció interesante. Mafalda fue publicada entre el año 1964, salió la primera viñeta de Mafalda, y la última fue en 1973. Yo les comentaba, yo hice la primaria entre el 86 y el 92. Estas viñetas de Mafalda son muy parecidas a lo que yo viví en la escuela en los 80, ya en época de democracia. Muy parecidas. Y alguna del secundario también. Entonces, a esto apuntaba de ir a buscar al arcón de los recuerdos. Los modelos son muy fuertes los modelos. Aunque nosotros nos planteemos, bueno, yo quiero hacer este 200, yo quiero hacer algo de este modo, bueno, de repente la memoria nos tira a hacer del mismo modo que aprendimos. Y es muy esto, como decía la compañera, ¿no? Bueno, me decían que yo tengo que hacer el dibujo, yo aprendí que los dibujos tengo que dejar 3 centímetros de margen. Bueno, si yo nunca me pregunto por qué tengo que dejar los 3 centímetros de margen, cuando yo vaya a enseñar le voy a decir que son 3, y ni siquiera sé por qué son 3, y no 4, o 2, o 1, y ni siquiera sé por qué tengo que plantear un margen. Entonces, y nosotros somos hijes de de estos modelos. Quizá los más chicos, los que tienen 18, 20, tal vez no, pero quienes ya tenemos más de 30 años, somos hijes de este modelo, y tenemos que estar muy atentos para no caer en esta repetición de los modelos. Mi mirada apuntaba a que salieran estas experiencias, porque muchas veces sucede, sucede cuando algo no está planteado. Me parece re interesante lo que decía Jorgelina. Bueno, nosotros tenemos que acomodar la mirada. Si algo tenemos que rescatar de la didáctica general, más que un recurso que sería esto, ¿no? Dibujar a los 3 centímetros, un recurso vacío de contenido, como decir, aprender de memoria, o plantear un mismo programa, no importa para qué escuela, no importa para qué aula, no importa para qué barrio, no importa para qué institución, yo vengo con mi modo de hacer, como decía este dicho viejo, ¿no? Cada maestrito con su librito. Bueno, hay que revisar los dichos, porque ahí está lo que quedó cristalizado, fijo, está ahí. Si yo lo que me llevo es un modo de hacer de mi formación, que va a ser el mismo para cualquier lugar donde yo vaya, bueno, me llevé muy poco. Yo tengo que estar como alumne y como docente que voy a hacer, tengo que estar atento para ver qué es lo que voy a rescatar de esta mirada. Y esta primera instancia de lo que fue la didáctica general, de lo que fue sí, Pablo, de este primer módulo, lo que apuntaba yo y lo que yo quería rescatar es esto, que aparecieran estas historias, cómo activar la memoria, ¿no? De qué es lo que vimos nosotros en la primaria, en la secundaria, cómo aprendimos. Porque si nosotros no activamos la memoria de cómo aprendimos, ¿cómo vamos a saber cómo enseñar? Bueno, comparar
yo aprendí de este modo, pero no quiero enseñar de este modo. Yo aprendí de memoria a los ponchazos, pensando en lo que está bien y lo que está mal. ¿Quiero ser ese docente? Bueno, eso es lo que yo quería más o menos revolver, más que sacar cosas del arcón de los recuerdos, era agitarlo para ver qué es lo que salía. Y me parece que salieron cosas re interesantes. Sí, Pablo. Sí, yo rescato como muy positivo el hecho de estar estudiando ahora antes, ¿no? Primero porque me encuentro con un montón de gente joven que me hace ver las cosas desde otro lugar. Entonces eso me parece muy, muy piola. Y justamente una de las cosas que siempre me planteo es no repetir la historia. ¿Cómo hacer para no repetir la historia? Porque decías que estudiaste en el primario en los 80, yo en los 70 el primario, lo terminé a principios de los 80, y el secundario hice, sí, 84, 85. Y justamente lo bueno de todo esto es poder haber estado del lado del mostrador, o sea, haber vivido esa etapa tan diferente a la que se pretende hoy, aunque evidentemente todavía debe haber, y lo hay, gente muy estructurada y que sigue muy vigente al modelo tradicional que hablaba Natacha, pero por sobre todas las cosas no ser el dueño de no plantear las cosas en términos de esto está bien, a ver, poder discutir hoy por hoy Internet y la tecnología van a pasos agigantados, entonces los chicos tienen 1000 herramientas para poder acceder a información. Por supuesto que la hay y mala, pero también a muy buena información. Creo que tiene que cambiar como paradigma es esta cosa de la memorización, bueno, no debería ir más, ¿no? Pero el rol del docente como es lo que digo yo, cumplo con lo que decía la compañera hoy, cumplo con el programa, yo lo di, yo lo terminé, listo, ya está. Está bueno repensar estos modelos, y por eso digo que Mafalda no pierde vigencia. Porque creo que todavía debe haber casos de gente que sigue muy atada tradicional, y porque es el ejemplo de lo que tiene que decir, bueno, hay que cambiar, porque ha cambiado el mundo. Hemos cambiado. Eso. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a dar como un paso al presente, ¿no? Esto ha sido, ahora vamos a... si nos quedan 2 minutos, si se nos termina el tiempo, quiero abrir solamente como para decir para dónde vamos con el resto, pero bueno, esto me interesaba. Ahora vamos a ir a investigar un poquito más en lo que tiene que ver con la diferenciación de esto que hablamos. ¿Qué es una herramienta? ¿Y qué es un proyecto? ¿Y qué es una planificación? ¿Y qué es un programa? Porque podríamos decir que las herramientas sin un proyecto que lo sostenga están vacías de contenido, no tiene profundidad. Yo puedo decir que la memorización es buena o es mala, o que un método es bueno o es malo, o que esto, como la aplicación de un recurso es bueno o es malo, pero pensemos qué es lo que está sosteniendo detrás, cuál es el proyecto o cuál es el modelo. Vamos a empezar también cuestionar las prácticas, como dice Aileen, la idea de cuestionarnos todo el tiempo la práctica. Por eso me parece que yo rescaté de las clases de Silvana esto de transparentar la práctica. A mí me interesa cada rato y quizá puedo llegar a ser repetitivo y cansador con esto de decir, bueno, estamos en esta instancia, porque no es que saco lo que se me ocurre para ver, bueno, cómo resuelvo la clase. Yo también he tenido docentes que, la verdad que sentado viéndolo en el secundario, te das cuenta, y creo que a todos nos pasó, de que había profes que resolvían la clase con lo que saltaba, o que tenían la misma lo que cambiaba era el tema y el recurso era el mismo. Bueno, me interesa que el cuestionamiento de la propia práctica también tiene que ver con la visibilización. Lo de Manolito es re interesante, él levanta la mano y dice, ¿qué entendiste? Y de marzo hasta ahora nada. Y lo que decía la compañera, bueno, ¿cuándo fue esa pregunta? ¿Fue en abril? ¿Fue en junio? ¿Fue en diciembre? O sea, mientras más
lejos del